tardes. El día de hoy vamos a hacer el tutorial correspondiente al ejercicio 1 de nuestra tarea 3, gases y disoluciones. ¿Listo? Entonces, nuestro primer ejercicio se relaciona con las leyes de los gases, específicamente con la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Los estudiantes tienen tres situaciones. Listo, en las que se describen aplicaciones como tal de los gases en las industrias, ¿de acuerdo? En este caso, lo primero que van a hacer es anotar los valores correspondientes según cada enunciado, ¿listo? Entonces vamos a empezar. En el caso de la ley de Boyle, dice que el airbag es un mecanismo de protección en casos de accidentes en carros. Previo al choque, la bolsa tiene un volumen de aire de 10,77 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces empezamos. Vamos entonces a decir que este es mi volumen número 1, ¿cierto? Mi volumen 1 es igual a 10,77 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces recordemos el uso del editor de ecuaciones y el escribir las cosas de forma correcta. Dice que este tiene una presión de 560 torricellis o tors. Entonces, de igual forma, vamos entonces a enunciar a la presión inicial o la presión 1. ¿Listo? Donde la presión inicial es equivalente entonces a 560. ¿Listo? Avanzamos. Dice que después del choque, el airbag pasa a un volumen de 67 litros. ¿Listo? Entonces, vámonos con el volumen número 2 o el volumen final, que es equivalente a 67 litros. ¿Listo? La pregunta aquí, ¿cierto? Viene siendo entonces la presión 2. ¿Listo? Entonces, la pregunta del ejercicio es la presión 2, ¿a qué es igual la presión 2? ¿Listo? Ok. Una vez que tenemos este planteamiento, antes de iniciar con la resolución de los ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es conversión de unidades. ¿Listo? Los gases, y lo voy a anotar acá chiquitico, pues, se caracteriza porque la presión se debe trabajar en atmósferas. El volumen lo debemos trabajar en litros. La temperatura la debemos trabajar en Kelvin y la masa la vamos a trabajar en moles. ¿Listo? Esa es como la característica, es muy importante que lo tengamos entonces súper en cuenta porque pues es la forma correcta o las unidades correctas en las que debemos trabajar cualquier ley de los gases. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente eso. Vemos que volumen está en metro cúbico, así que tenemos que pasarlo a litros. La presión está en torr, entonces hay que pasarla a atmósferas. Por ejemplo, este volumen ya está listo, no hay que hacerle nada. Entonces, arrancamos. Listo, entonces nos fuimos. Decimos entonces que tengo 10,77 metros cúbicos, ¿cierto? Lo que queremos hacer es convertirlo justamente a litros. Entonces, recordando un poco lo que vimos en la unidad 1, ¿cierto? En nuestra tarea 2, las conversiones de unidades. ¿Listo? Entonces, aquí sencillamente vamos entonces a la tabla. En este caso tenemos una nueva tablita. Perdón. Listo, tenemos una nueva tabla para trabajar. Donde nos dice, por ejemplo, que un metro cúbico equivale exactamente a 1000 litros. Entonces, sencillamente venimos, decimos que un metro cúbico, ¿cierto? Equivale entonces a 1000 litros. Recordemos entonces, litros es con L mayúscula. Entonces, procedemos a hacer el cálculo, 10,77 multiplicado por 1000, ¿cierto? Lo que nos da un valor de 10,770 litros. ¿Listo? Y este sabemos entonces que es el volumen número 2. Perdón, el volumen 1. ¿Listo? Esto es volumen 1 para tenerlo en cuenta. Seguimos con las conversiones. Ahora tenemos que pasar la presión 1 a atmósferas. Entonces, insertamos.
Dice que tenemos 560 Tor. Tor es con T mayúscula porque viene del apellido Torricelli. ¿Listo? Entonces vamos a pasar de Tor a atmósferas. Entonces sencillamente venimos a la tabla. Miren que acá se adicionó una nueva unidad, unas nuevas unidades, perdón, de conversión, que son las que corresponden a presión, donde dicen, por ejemplo, que una atmósfera equivale a 760 Tor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que colocamos, una atmósfera equivale a 760 Tor. ¿Listo? Y ya de esta manera, entonces podemos calcular la presión, que nos da un valor final de 0,737 por aproximación atmósferas. ¿Listo? Y sabemos entonces que este es el correspondiente a la presión 1. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ya teniendo en cuenta este desarrollo, vamos a bajarle un poquito el tamaño a la letra para que nos quede bonito. Ya teniendo entonces en cuenta este desarrollo, lo siguiente que vamos a hacer es usar la ley de Boyle. ¿Listo? Entonces aquí venimos. Tienen esta otra imagen, ¿listo? Donde tienen las ecuaciones correspondientes según la ley. En el caso de la ley de Boyle es P1 por B1 igual a P2 sobre B2. ¿Listo? Entonces sencillamente la escribimos. Decimos entonces, recuerden que todo lo hacemos con el editor de ecuaciones de Word. Entonces decimos que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. En este caso, como nos están preguntando por la P2, simplemente hacemos el despeje, ¿cierto? Por lo que la ecuación finalmente nos queda como que la presión 2 es igual entonces a la presión 1, ¿cierto? A presión 1 por volumen 1, ¿cierto? Presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. ¿Listo? Y ese es el despeje correcto de la ecuación. Entonces ya con ello, sencillamente pues pasamos a hacer nuestro cálculo, ahora sí con la ecuación correcta. Decimos, por lo tanto, ¿cierto? Que la presión 2 va a ser igual a, ¿listo? Entonces insertamos datos. Nuestra presión inicial, recuerden que debe ser en atmósferas, es igual a 0,737 atmósferas, valor que debemos multiplicar por el volumen 1, que nos dio 10.770 litros, ¿cierto? Y lo dividimos por el volumen 2, que en este caso es 67 litros, ¿cierto? Entonces, hacemos la operación. Entonces, 0,737 multiplicado por 10.770 y ese resultado lo dividimos en 67, lo que nos da un valor de 118,5 por aproximación atmósferas. Y listo, esa es la respuesta del primer ejercicio. Listo, hasta ahí entonces iríamos con la primera columna, que corresponde entonces a la ley de Boyle. ¿Listo? Siguiendo el mismo procedimiento, vamos entonces con la ley de Charles. De igual manera, anoten los datos en la tabla. Entonces, dice que un globo aerostático en reposo tiene un volumen de 1.629.200 litros. Este viene siendo entonces, en consecuencia, nuestro volumen inicial. ¿Listo? Porque dice que es en estado de reposo. Entonces, el volumen inicial es 1.629.200 litros. Noten cómo cuando tenemos valores de miles o de millones, no colocamos ningún símbolo. ¿Listo? Si ponemos puntos, corremos el riesgo de confundirnos y de confundir números de miles o millones con decimales. ¿Listo? Por esa razón a los miles y a los millones no les vamos a colocar ningún tipo de símbolo matemático. ¿Listo? Dice que la temperatura inicial es 18 grados centígrados. Entonces simplemente la anotamos. Entonces decimos que la temperatura 1 es igual a 18 grados Celsius. Recuerden que Celsius es con C mayúscula. Bien,
Dice que después, dice que la temperatura ideal para inflar y hacer volar el globo es de 120 grados Celsius, es decir, nos están dando un valor de temperatura 2. ¿Listo? Entonces, la temperatura 2 del globo equivale en consecuencia a 120 grados centígrados. Dice que cuál será el volumen del globo durante un viaje a esta nueva temperatura, es decir, a 120 grados Celsius. Por lo tanto, el ejercicio nos está preguntando por el volumen número 2. ¿Listo? Ese es la pregunta del ejercicio. ¿Listo? Entonces, al igual que hicimos ahorita con el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que efectivamente nuestros datos estén en las unidades que se deben trabajar los gases ideales. En este caso, por ejemplo, el volumen está en litros, pero nuestras temperaturas no están bien, ¿listo? Las temperaturas deben estar en Kelvin. Así que sencillamente vamos a hacer los cambios, ¿cierto? Recordemos entonces, listo, vamos con la temperatura 1. Igualmente, aquí permítanme, en esta tabla, listo, tenemos las ecuaciones. Entonces, miren que, por ejemplo, Kelvin es igual a 273,15 más grados Celsius. Entonces, vamos a decir 273,15 más 18 grados Celsius. Recordemos que Kelvin es con K mayúscula y sin símbolo de grados. Entonces, sencillamente hacemos la operación 273,15 más 18, lo que nos da un valor de 291,15 Kelvin. ¿Listo? Y ya tenemos la temperatura 1. Luego hacemos exactamente lo mismo, pero con la temperatura 2. ¿Listo? Ella también debemos pasarla a Kelvin. Entonces es 273,15 más 120 grados Celsius. ¿Listo? Entonces hacemos nuevamente el cálculo más 120, ¿cierto? Lo que nos da un valor de 393,15 Kelvin. ¿Listo? Ahora venimos entonces y buscamos nuestra ecuación de la ley de Charles, que nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Listo? Esta ecuación la podemos manejar de otra manera para que no se vean fraccionarios, donde diríamos que el volumen 1 por la T2, estoy subiéndolo a multiplicar, sería igual a la B2 por la T1. ¿Listo? Para que no se vean forma fraccionaria. Entonces voy a manejar esa ecuación de esa manera. ¿Listo? Entonces decimos, ya con ella despejada, entonces vamos a usar solo la casilla de subíndices, donde entonces decimos que el volumen 1, ¿cierto? Recordemos, el volumen 1 lo vamos a, esta T2 la subimos a multiplicar, ¿cierto? El volumen 1 por la T2, ¿cierto? Va a ser igual entonces al B2, ¿cierto? Y esta temperatura 1 también está dividiendo, sencillamente la pasamos a multiplicar. ¿Listo? Y ya. Entonces, ya con esta ecuación, lo que nos queda es despejar el volumen 2. La pregunta del ejercicio es el volumen 2. Entonces, despejamos ecuación, donde vamos a decir en consecuencia que el volumen 2 va a ser igual a, voy a copiarlo, el volumen 1 por la temperatura 2 dividido, ¿cierto? La temperatura 1 está multiplicando, por lo tanto pasa al otro lado a dividir. Y esa es la ecuación entonces que debemos usar para la ley de Charles. Entonces ahora sí, ya con nuestros datos, ya con nuestra ecuación correctamente despejada y los datos en los términos que la necesitamos, pasamos a despejar. Entonces decimos que el volumen 1 era de 1.629.200 litros. Y que esto lo vamos a multiplicar por la temperatura 2. Recuerden, acá está la temperatura 2, que tiene un valor de, de 393,15 Kelvin. ¿Listo? Y esto finalmente vamos a dividir en la temperatura 1,
que es 291,15 Kelvin. ¿Listo? Entonces hacemos la operación, decimos 1.629.200 multiplicado por 393,15, esto todo el resultado dividido en 291,15, lo que nos da un valor final de 2.199.965,6 por aproximación litros, ¿cierto? Y pues vean que es un valor bastante grande, ¿cierto? Que es coherente con el tamaño de un globo aerostático. Listo. Para terminar, bueno, entonces ya, como ya la terminaste, lo que puedes hacer entonces es simplemente colocar nuestra respuesta en negrilla. ¿Listo? Para que el profe pues vea nuestra respuesta. Y finalmente, iríamos con la ley de Gay-Lussac. Entonces empezamos con la lectura. Dice que la presión del dióxido de carbono al interior de una botella de Coca-Cola de 0,3 litros. ¿Listo? Ahí ya nos está dando un primer dato que es volumen de volumen. ¿Listo? Sin embargo, la ley de Gay-Lussac no relaciona volumen, sino solo presión-temperatura. Entonces, este es un dato distractor. Listo, tenemos que tener en cuenta la ley que necesitamos para saber si ese dato lo necesitamos anotar o no a la hora de resolver nuestro ejercicio. En este caso, el volumen no lo necesitamos, es un distractor. Entonces dice que la presión ejercida por el dióxido de carbono al interior de una botella de Coca-Cola de 0,3 litros es de 9.667,2 milímetros de mercurio a 14 grados Celsius, es decir, presión y temperatura. Entonces ahora sí, el dato que sí necesitamos, ¿cierto? Es la presión 1, que dice que es igual a 9.667,2 milímetros de mercurio. Listo, recordemos la importancia en química de usar de forma correcta mayúsculas y minúsculas para evitar errores. ¿Listo? Bien, entonces diríamos que la temperatura 1, ¿cierto? La temperatura 1 equivale en consecuencia a 14 grados centígrados. ¿Listo? Seguimos leyendo. Dice que si la botella se traslada a una ciudad con una temperatura de 40 grados Celsius, ¿cuál es el valor de dicha presión en la ciudad? ¿Cierto? Entonces, nos diríamos en coherencia que nuestra temperatura tubos, ¿cierto? Es igual a 40 grados Celsius. Y el ejercicio nos está preguntando por el valor, ¿cierto? De la presión 2. ¿Listo? Es decir, tenemos que calcular a la presión 2. Entonces, venimos, ¿cierto? Y miramos la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Bueno, pero antes de eso, recordemos que tenemos que hacer conversiones. La presión debe estar en atmósferas, en este caso están milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que hacer la conversión. Entonces, vamos a devolvernos un ratito. ¿Listo? Acá está. Dice que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, entonces vamos a usar este factor de conversión. ¿Listo? Entonces, insertamos ecuación, decimos 9.667,2 milímetros de mercurio por, ¿cierto? Y colocamos, empezamos a colocar el factor de conversión. Dijimos que una atmósfera equivale a 760, ¿cierto? 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, sencillamente, hacemos entonces la división 9.667,2 dividido 760. Nos da un valor de 12,72 atmósferas de presión. ¿Listo? El valor es correcto. Recordemos que finalmente a estas botellas se les inyecta el dióxido de carbono a altísima presión, de ahí que tenga una presión tan alta la botella. Bien, siguiente tenemos que convertir las temperaturas a Kelvin. ¿Listo? Entonces arrancamos
donde decimos que la temperatura 1 va a ser igual entonces a 14 grados Celsius más 273,15. Recuerden que el orden del factor no altera el resultado en una suma, por eso puedo escribir 14 primero y luego 273, o 273 primero y luego los Celsius. ¿Listo? Entonces 14 más 273,15 nos da un valor de 287,15 Kelvin. Listo, ya tenemos a la temperatura 1. Hacemos exactamente lo mismo con la temperatura número 2, ¿cierto? Entonces la T2 sería igual a 40 grados Celsius más 273,15. ¿Listo? Entonces operamos en la calculadora, lo que nos da 313,15 Kelvin. ¿Listo? Ahora sí, ya con la ecuación lista, podemos entonces proceder a mirar ahora sí la ecuación correspondiente a la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Donde presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión sobre presión 2 sobre temperatura 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita con la ley de Charles para que no nos salga en forma fraccionaria. Así que vamos a intercambiar, ¿cierto? Para que nos quede una ecuación de forma medio lineal, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces insertamos. ¿Listo? Solo vamos a insertar subíndices. ¿Listo? 4 subíndices. Esto es un consejo siempre que se les da para que aprendan a despejar primero letras y luego sí con valores. Entonces decimos que la presión 1, ¿cierto? La presión 1 la vamos a multiplicar por la T2. Esta T2 como está dividiendo sube a multiplicar. ¿Listo? Por la T2. Y esto sería igual entonces a la presión 2 multiplicado. Entonces esta temperatura 1 sube también a multiplicar. ¿Listo? Por la T1. Y de esta manera ya tenemos nuestra ecuación para despejar en coherencia a la presión 2, que es nuestra pregunta. Entonces decimos que la presión 2, ¿cierto? Nuestra presión 2 va a ser igual, entonces, a presión 1 por temperatura 2 dividido la T1, ¿no? Como esa T1 estaba multiplicando, se baja a multiplicar. ¿Listo? Y ya ahora sí, no sé por qué esto se hizo ahí, listo. Entonces ahora sí, ya simplemente lo siguiente que nos queda es hacer el cálculo, listo. Entonces decimos que la presión 2, ¿cierto? La P2 va a ser igual entonces a, listo. Y arrancamos, por favor. Siempre escriban como ustedes ven en el ejemplo. Se estaban escribiendo los valores con sus unidades. Es un error escribir valores, pero no colocar unidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la presión 1 es 12,72 atmósferas. Esa es la unidad, atmósferas. Por la temperatura 2, que es 313,15 Kelvin. Esa es la unidad, Kelvin. Dividido la T1, que es 287,15 Kelvin. ¿Listo? Entonces venimos, hacemos el cálculo, decimos 12,72 multiplicado por 313,15. Todo ese resultado lo dividimos en 287,15, lo que nos da un valor final de 13,87 atmósferas de presión. Y de esa manera, igual lo que hicimos, sombreamos la respuesta. ¿Listo? Y eso es justo lo que tenemos que hacer entonces en el ejercicio 1 de nuestra tarea número 3. Entonces, ténganlo en cuenta, anoten sus datos en cada tabla, ¿cierto? Recordemos entonces, pasen las variables a las unidades que se requieren. Recuerden presión en atmósferas, volumen en litros, temperatura en Kelvin, perdón, y la masa en moles. Esa la vamos a trabajar en el ejercicio número 2. ¿Listo? Una vez que hayan garantizado que tienen las variables en las unidades correctas, entonces ahí sí hacen el despeje de la ecuación, reemplazan datos y listo. ¿Vale? Entonces espero este ejercicio les haya sido de mucha ayuda y esperamos verlos pronto en el tutorial para el ejercicio número 2. Feliz tarde.